Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marcelo Rosadini de Flexim. Muchas gracias por haberse unido a este webinar. Como ya sabéis, bueno, es algo que solemos hacer con frecuencia para ir mostrando a nuestros clientes y usuarios diferentes funcionalidades de nuestra tecnología. Y el webinar de hoy es un poco diferente a lo que hacemos tradicionalmente. Normalmente intentamos enfocar estos webinars para ver cómo se pueden construir modelos de diferentes tipologías o cómo se pueden resolver problemas en diferentes ámbitos y cómo aplicar la simulación para resolverlo. Eh, el webinar de hoy estará centrado más en las herramientas de conectividad. Y con esto me refiero a la forma como podemos obtener datos desde fuentes externas, que pueden ser PLCs o servidores web o incluso Excel, y a su vez escribir en ellos, ¿no? Entonces, al final, casi siempre cuando estamos modelando un proceso industrial, tenemos que alimentarlo con datos, ¿no? Y una de las grandes preguntas que suele surgir en los proyectos es, bueno, toda esta información ya la tenemos en algún otro sistema o la tenemos o necesitamos actualizarla de cierto modo. Y bueno, siempre surge esta pregunta, ¿no? De Flexing se puede conectar con X o con Y. Entonces, bueno, es el objetivo de hoy. Así que, a diferencia de otros webinars, no estaremos haciendo modelos paso a paso y construyendo, sino simplemente tengo preparados algunos modelos concepto que realmente no tienen toda la parte del modelado, sino más bien solo la parte de la conectividad. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar con lo que suele ser lo más habitual en prácticamente cualquier entorno y también es lo más fácil y lo más natural dentro de Flexim, que es conectar con Excel, ¿no? Entonces vamos a empezar por aquí. ¿Cómo podríamos obtener datos desde un Excel para poder después utilizarlos en Flexim? Entonces, para hacer esto, simplemente tendríamos que ir aquí. Bueno, hay diferentes formas de acceder, pero la más evidente es ir al icono de Excel. Y normalmente cuando vamos a importar datos desde un Excel, los vamos a volcar en una tabla interna de Flexim. Como sabéis, dentro de Flexim tenemos Global Tables. Al final son tablas de datos. Entonces, antes de hacer una importación desde Excel, tenemos que crear previamente la tabla en la que vamos a volcar esos datos. Entonces, bueno, ahora tenemos ya aquí una tabla creada que se llama Global Table 1. Vamos a llamarle destinos a esta tabla. Y ya que tenemos nuestra tabla, he abierto el módulo de conectividad que se llama Excel Import Export Interface. Y lo que voy a hacer aquí es añadir una línea de importación que le podemos dar el nombre que queramos. Yo la voy a llamar importa destinos. Y después lo siguiente que nos piden es seleccionar el libro de Excel que queremos cargar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, voy a seleccionar un archivo Excel que tengo preparado, de ejemplo, y simplemente es poner la ruta, después el nombre de la hoja. Esto es importante, suele dar errores. En este caso se llama hoja 1, es el dato por defecto que tengo desde Flexim, desde Excel, perdón. Y finalmente tengo que seleccionar aquí en qué tabla quiero volcarlos, que es la Global Table
Flexim que se llama destinos. Por defecto, estos valores de filas que quiero importar desde la fila tal hasta la fila tal o de la columna tal hasta la columna tal están en 0 y esto significa que me va a importar todo lo que tengo en esa hoja. Si yo quisiera de alguna forma restringir esto y que solo importara ciertas filas o ciertas columnas, bueno, podría modificar estos valores. Lo mismo con la selección o con la identificación de los datos. Por defecto está en automático, por lo tanto podrá identificar si algo es un texto, si algo es un número, si algo es una fecha, o también puedo hacerlo más específico, ¿no? Y decirle que tales columnas son texto, tales columnas son datos, etc. Tenemos algunas otras opciones, posibilidades de tratar las tablas con algún script o con algo más avanzado que quisiéramos hacer, pero bueno, la forma más habitual es simplemente hacerlo así. Le doy a aplicar para que me registre estos parámetros y después le doy a importar. Entonces, bueno, simplemente me ha abierto en segundo plano el Excel, ha importado la hoja que yo le he dicho, todas las filas que tenía, todas las columnas, y tengo ya aquí los datos que tenía en mi Excel. Y una vez que los tengo dentro de mi modelo, en mi tabla, pues los puedo usar para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, simplemente podría aquí asignar las etiquetas a los diferentes productos que nos van llegando. Por ejemplo, les puedo decir que les asigne una etiqueta que se llama destino. Y bueno, si tenéis un poco de experiencia con Flexim, sabréis que para referenciar una tabla puedo escribir el nombre de la tabla y la fila y la columna a la que quiero. Ahora voy a definir una columna aleatoria, una fila aleatoria y vamos a ponerle el valor de la columna 1, por ejemplo. Simplemente le estoy diciendo, escoge una fila aleatoria y lo que tengas en la columna 1 de la tabla de destinos, pónselo en una etiqueta a esa caja. Entonces, bueno, si vamos ejecutando esto, vamos a ver cómo cada una de estas cajas, bueno, a este se le ha asignado el destino 189.978, a este el 33.700, etcétera, ¿no? Está cogiendo de forma aleatoria una de estas filas y asignándoles uno de estos valores. Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo. Obviamente, estos Excel pueden ser mucho más complejos, puedo tener muchas más hojas, puedo querer hacer cálculos entre esas celdas, etcétera. Puedo hacer cosas mucho más avanzadas, pero la esencia es esta misma. Simplemente volcar esos datos, seleccionar el archivo y después utilizarlo como un dato interno. La otra fuente de datos que nos encontramos con más frecuencia dentro de nuestros proyectos son las bases de datos. Y para esto tengo preparado aquí un pequeño ejemplo y voy a explicar poco a poco cómo es el procedimiento. Para esto, bueno, yo previamente tengo instalado en mi ordenador una base de datos, que es a la cual me voy a conectar, aunque esta base de datos podría estar en cualquier otro sitio, ¿no? Podría estar en otro ordenador de la red, podría estar en un servidor web, podría estar en cualquier parte. Pero el procedimiento, digamos, para conectarnos a esta base de datos es utilizando el módulo de conectividad. Si me voy al Toolbox, puedo seleccionar aquí el módulo de conectividad y tengo un objeto que es el Database Connector. Seleccionando esto, se me va a abrir este menú de diálogo. Y aquí me permite seleccionar el tipo de base de datos al que me quiero conectar, si es SQL, MySQL, Oracle, Postgres, SQLite o DBC, etc. Después, aquí tendría que poner la dirección IP de mi base de datos, si está en
en una red, pues tendré que poner al final la ruta o la dirección web a la que me tengo que conectar para acceder a ella. En este caso yo la tengo en local, en el localhost. Las credenciales de acceso, en este caso yo soy el usuario raíz, con su password y el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar. Entonces, si le damos aquí, deberíamos de ver si todo está correcto y tengo acceso a la base y tengo permisos y credenciales y demás. Debería de ver algo así que dice que la conexión ha sido exitosa. Entonces, ¿qué puedo hacer una vez que ya estoy conectado con la base de datos? Por ejemplo, puedo hacer algo similar a lo que hice con Excel, que es importar una tabla. Por ejemplo, aquí le he creado, igual que en el modelo anterior, una tabla, una Global Table, que se llama Global Table 1, le he añadido aquí, y simplemente le he dicho que en esa tabla Global Table 1 me vuelque una query, una consulta que yo he hecho a esa base de datos, que en este caso es bastante sencilla. Es simplemente todas las columnas de la tabla Language. Tengo una tabla dentro de mi base de datos que se llama Language y le estoy diciendo que me vuelque todas las columnas. Entonces, si yo le doy a importar, pues bueno, en este caso ya la tenía aquí, pero el resultado es este. Es una tabla muy sencilla de 6 filas, con 6 idiomas y unos datos aquí. Pues bueno, esta es una forma de adquirir datos, ¿no? Simplemente volcar sobre una tabla una query. La otra forma de acceder a estos datos es utilizando, y esto lo podréis ver aquí con el API de FlexScript, hay algunos comandos que nos permiten conectarnos directamente a la base de datos. De hecho, específicamente nos permiten hacer conectar este database connector, que es el objeto que está linkado a esa base de datos. Entonces, aquí si estáis un poco familiarizados con Process Flow, esto es un bloque muy sencillo que simplemente va a disparar estas actividades en cuanto se inicie el modelo, ¿no? Entonces, en esta actividad tengo un código muy sencillo en el cual le digo, básicamente defino un objeto del tipo Database Connection, que esto lo podéis mirar aquí en el API, y lo tengo asociado con este objeto, el Database Connector. Y después hay una función que es la función connect, y lo único que estoy diciéndole es, a esta base de datos que estás conectada aquí, quiero que te conectes. Entonces, aquí establezco el vínculo y ya está conectado. Y después aquí es donde podemos hacer nuestra query. En este ejemplo, realmente estoy haciendo una query muy sencilla. La query es esta. Lo mismo. Tengo definido un objeto que es el elemento del objeto de la base de datos. Y con esta función, que es el objeto.query, y después entre paréntesis defino mi query. Y aquí simplemente estoy diciendo, de la tabla language, que es la que ya había importado, pero es importante señalar que aquí la query la estoy haciendo, la consulta la estoy haciendo directamente a la base de datos, no a esta tabla, ¿eh? Entonces aquí está importada para que la podáis ver, pero realmente la consulta se hace a la base de datos directamente. Y tengo una query que selecciona la columna nombre y tengo otra query que selecciona la consulta, la columna del lenguaje de la misma tabla. Y después, esta parte de este comando lo que hace es clonarme los resultados de esa query a una tabla que también me he creado que se llama resultados, que es esta de aquí. Y después, simplemente para ejemplificar esto, cómo va funcionando, me he creado una variable, un entero, que aleatoriamente le asigno 1 y 2. Entonces, cada vez que pasa por aquí, coge 1 o 2 y va a ser una query o la otra. Esto es simplemente para mostrar cómo van cambiando los resultados. Entonces, si yo ejecuto este modelo, bueno, podemos ver cómo
Cada vez que aquí simplemente tengo un delay de un segundo, cada segundo estoy haciendo una query a esa base de datos y aleatoriamente le digo que me seleccione una columna o la otra. Obviamente en un proyecto real seguramente haremos consultas más elaboradas o no, tal vez no, simplemente nos interese algo así, ¿no? Estar viendo la actualización de una columna, de una tabla en específico o una fila en particular, pero realmente para fines prácticos, si lográis establecer esta conexión y ya estáis conectados con la base de datos, lo único que va a cambiar es esa consulta, qué tan fina la queréis hacer o tan sencilla, ¿no? Entonces, bueno, como lo ven, bueno, tal vez requiere un poco más de preparación con respecto a Excel, porque normalmente los Excel suelen estar en los mismos ordenadores y es simplemente cuestión de seleccionar una carpeta, mientras que en la base de datos normalmente lo que suele dar más problemas son temas relacionados con la red en sí, es decir, que no se puede acceder al puerto o temas de credenciales o algún firewall que hay de por medio, pero como ven, una vez que está establecido, realmente no tiene mucho más. Y bueno, eso con respecto a las bases de datos. Otra fuente de datos que nos solemos encontrar dentro de nuestros proyectos es que tenemos información en algún servidor web. Por ejemplo, una API que está en algún servidor web a la cual tenemos que hacer una consulta vía HTTP y esperar a que se nos dé un resultado y a partir de ahí actualizar un dato o tomar alguna decisión en función de ello. Entonces, bueno, de forma similar, hemos preparado un ejemplo bastante sencillo. Esto realmente lo hemos aplicado en proyectos reales. Aquí es una versión simplificada, pero básicamente lo que está ocurriendo en este modelo o en el proyecto real es que esta es una carretilla en el mundo real que está en un parque, digamos, en un yard, en donde está, bueno, haciendo diferentes maniobras y tiene un dispositivo de seguimiento GPS, como cualquiera, ¿no? De lo que tienen hoy en día las flotas de transporte. Esto tiene un GPS, incluso que puede ser un móvil del operario, y está reportando la latitud y longitud al GPS, y esto a su vez está registrándose en un servidor web. Es decir, hay una aplicación que está linkada a ese dispositivo que está en algún sitio en la web, se está registrando las coordenadas de este objeto. Entonces, la forma como nosotros podemos acceder a esos datos es haciendo una consulta HTTP. Y esto de forma similar a lo que habíamos estado haciendo en el modelo anterior. Básicamente aquí se inicializa y en este código de aquí es en el que hacemos la consulta. Lo mismo, dentro de la API podréis encontrar las funciones relacionadas con peticiones HTTP. Hay una función que es el HTTP, un objeto que es el HTTP request. Aquí estamos creando este objeto y simplemente estoy escribiendo aquí la consulta que quiero lanzar a ese servidor web, que en este caso, bueno, es un servidor que es un controlador de flotas, que tiene un API y que referencia un tag que es el que tiene este equipo. Pero bueno, esto es específico por este proveedor de esta tecnología y esta es la forma como se hacen las peticiones, ¿no? Pero en esencia hago la petición y aquí simplemente le estoy diciendo envía la petición y espera por una respuesta. Una vez que este servidor responde, la almaceno en una variable
Y después lo que estoy haciendo aquí es simplemente extraer los valores de latitud y longitud y escribiéndolos en una etiqueta que tiene este objeto. Entonces, bueno, como veis, la realidad es que en este ejemplo que os estoy mostrando, como está vinculado a un tag que no se está moviendo, porque de hecho lo tenemos aquí en la oficina, así que las coordenadas GPS están estáticas, lo que estoy haciendo en este pequeño ejemplo es aquí simplemente hacerle una pequeña variación al dato de latitud y longitud de forma aleatoria para que se pueda representar el movimiento. Pero bueno, el objetivo de este modelo no es mostrar específicamente cómo se mueve en el plano, sino simplemente cómo conseguir hacer esta petición al servidor HTTP, ¿no? Que es esto que está aquí. Una vez que vosotros tenéis este dato, que es el que importa, de latitud y longitud, de hecho después aquí, en este caso particular, es necesario hacer algún trabajo también, dependiendo de cómo estén las coordenadas, bueno, para adecuarlas con radianes y poderla llevar a un plano de coordenadas X, Y, pero bueno, esto ya es un tema más matemático, digamos, que de conectividad. Pero en esencia ya tenéis el dato aquí con el cual podéis trabajar y desplazaros. Esto cobra bastante importancia cuando lo relacionamos con el webinar anterior que tuvimos con el módulo GIS, porque ahora, teniendo los mapas GIS y la posibilidad de hacer tracking de coordenadas, bueno, realmente puedes hacer conectividad y lanzar peticiones a cualquier tipo de aplicación en la web. Pero en este caso en particular, que lo estamos haciendo contra un servidor GPS, esto puede ser muy útil porque lo podemos linkar con los mapas GIS y hacer realmente un seguimiento de flotas y una optimización de rutas en tiempo real, teniendo en cuenta bueno, los datos de carreteras, de tráfico y demás. Pues bueno, nuevamente es un ejemplo bastante sencillo, pero es que realmente, repito, es lo mismo que en todos los modelos de conectividad. Una vez que está establecida, ya es simplemente teniendo los datos en el modelo, todo lo demás es cuestión de qué queremos hacer con esos datos, ¿no? Pero ya va más allá del hecho de obtenerlos. Y por último, digamos que la otra fuente habitual de la cual queremos leer y escribir datos son PLCs o dispositivos en planta, ¿no? En este caso estamos utilizando un servidor OPC UA, que es, digamos, bastante estándar en el sentido de que prácticamente todos los dispositivos actuales de una u otra forma pueden servir datos a través de OPC. Entonces, el concepto es similar, simplemente tenemos que establecer una conexión con el servidor y en función de ello traer los datos y linkarlos con lo que queremos, ¿no? Entonces, lo mismo, igual que con la base de datos, yo me tendría que ir aquí al módulo de conectividad, pero en vez de, bueno, además de las opciones de base de datos, Excel y web, iré aquí a la sección de emulation, y me va a añadir este objeto dentro del toolbox, que es un objeto de emulación. Entonces, de la misma forma como lo hacíamos con las bases de datos, lo que tengo que hacer es establecer una conexión con el servidor. Entonces yo aquí puedo seleccionar el tipo de conexión. Bueno, tengo algunas para Alambrable, para Modbus, etcétera. Yo he seleccionado una conexión de tipo OPC UA. Después
le doy un nombre, que bueno, por defecto me pone este y este lo he dejado. Y después, nuevamente, tengo que poner la conexión del servidor. En este caso, yo estoy utilizando un servidor demo, es decir, pero que está hospedado en algún sitio en la web. Es decir, esto no está ni en nuestra oficina, ni está en mi ordenador. Es un servidor OPC que está hospedado en esta dirección. Es un servidor de demo que se provee de forma gratuita. Obviamente, en vuestros casos particulares, posiblemente estará en la misma planta o tal vez está en una planta en China de vuestra empresa o en una universidad, en algún sitio donde se están recogiendo estos datos. Pero bueno, nuevamente es la misma situación. Una vez que se logre establecer esa conexión, esto da igual en dónde esté, ¿no? Lo importante es tener acceso a él. Pues en el momento que yo ponga esa dirección, me permite escoger lo que se llama el endpoint, que al final normalmente es la misma dirección del servidor. Y lo mismo, aquí tendría que añadir mis credenciales, ¿no? El servidor OPC al que me estoy conectando permite conexiones de tipo Anonymous. Pues lo voy a dejar así. Y nuevamente, si le damos a Check Configuration, deberíais de poder ver este mensaje, Configuration Supported, y esto quiere decir que nos podemos conectar. Entonces, ya tenemos establecida, más bien ya tenemos definido el canal, ya tenemos definida la ubicación, la dirección donde está este servidor, las credenciales, y ya comprobamos que es posible alcanzar a este servidor y acceder a él. Entonces, lo siguiente es añadir las variables a las que me quiero suscribir de ese servidor. Entonces, para hacer esto, me tengo que ir aquí a la pestaña de variables. Nuevamente le daría aquí a añadir. Y bueno, aquí puedo añadir diferentes variables de control, de Modbus, de registros. Bueno, para OPC-UA me puedo conectar a una variable de control o una variable de un sensor. En este caso he añadido variables de control. Tú darías aquí control variable. Bueno, vamos a hacerlo para... Añadirías una variable de control en este caso, por ejemplo. Después diríamos cuál es la conexión que quiero utilizar. Si lo recordáis, aquí esta la llamamos OPC-UA Connection. Entonces, bueno, este es el valor. Aquí me aparecerán todas las que tenga. En este caso tengo solo una. Y aquí es donde puedo seleccionar el nodo de donde tengo el tag que me interesa. Entonces, si yo le doy aquí a Browse, me van a aparecer aquí las diferentes, todos los tags que tengo dentro de este servidor, ¿no? Entonces, bueno, aquí me pregunta que este servidor OPC tiene un certificado que no es fiable, o bueno, no está certificado, que si quiero fiarme, bueno, es una demo. Le he dicho que no, así que, bueno, no se ha conectado por hacer eso. Ahora le voy a decir que sí. Y ahora sí que me aparecen todos los tags. Entonces, bueno, aquí tengo un montón de tags dentro de este servidor OPC. Obviamente, en vuestro caso, bueno, sabréis cuáles son los tags a los que queréis acceder. Vamos a pensar que es este de aquí. Le daría aquí a Select Tag. Y entonces, me ha añadido este tag. Le daría aquí a suscribirme a los cambios. Y aquí le puedo definir esta variable de sampling, ¿no? De refresco cada cuando voy a hacer la comprobación de cambios en esa variable. Adicionalmente, aquí puedo añadir algunos triggers dependiendo de los valores que tenga esa variable que estoy leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está dentro de un cierto rango o si es un cierto array, etc. Voy a quitar estas de aquí. Entonces, yo tengo añadidas aquí, este procedimiento lo he hecho 3 veces para diferentes tipos de datos. He añadido aquí una variable numérica, que es una variable tipo double,
a ese servidor que os he mostrado. Estoy suscrito con un intervalo de 1000 milisegundos. También estoy recogiendo un tag de tipo string del mismo servidor OPC con la misma frecuencia. Y por otra parte, estoy suscrito a un valor booleano que lo he llamado señal del motor, que está también en este servidor OPC, suscrito con la misma frecuencia, pero le he añadido un par de triggers. Y básicamente lo que he dicho es que según el valor que tenga esta variable en mi servidor OPC, yo quiero que este conveyor se pare o arranque. Entonces, yo puedo definir lógica desde aquí, desde mi componente de emulación, puedo crearme mis propios triggers y mis propios disparadores para para controlar mi simulación, ¿no? Bueno, en este caso es más una emulación. Y después, bueno, tengo aquí un pequeño process flow. La realidad es que esto es simplemente para fines de este webinar y es con el objetivo de que podáis ver cómo van cambiando estos valores. Es decir, el servidor este de demo al que nos estamos conectando, cada X tiempo, no sé, cada 5 segundos o cada X tiempo, cambia estos valores, ¿no? Y les da un valor aleatorio, tanto de texto como de número, como al valor booleano. Y aquí simplemente estoy haciendo una consulta a ese servidor OPC. Bueno, la consulta ya se está haciendo aquí cada 1000 milisegundos, como le habíamos dicho, pero aquí estoy comprobando qué valor tiene este elemento y lo estoy linkando con una actividad de tipo variable. Que estas, bueno, las tenemos aquí. De hecho, esto es relativamente reciente dentro de Flexim, la actividad variable. Tenemos la posibilidad de, así como tenemos otro tipo de recursos compartidos, como pueden ser recursos o listas o zonas, tenemos una actividad que se llama variable. Y esta actividad dentro del process flow yo la puedo linkar con una variable que tenga aquí dada de alta, ¿no? O a la que esté suscrito. Y por ejemplo, aquí podría decir que esta actividad variable va a estar ligada a una variable de emulación de esta conexión y a la señal del motor, por ejemplo, a la cual me suscribí anteriormente. Entonces, ¿qué me permite esto? Que ahora, dentro de mi process flow, de mi lógica, yo en cualquier momento puedo utilizar una actividad getVariable para leer en qué estado está esa variable, es decir, la señal del motor, o puedo utilizar una actividad setVariable para escribir ese tag y cambiarle el valor de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que estoy haciendo con estas actividades es traerme esos tags a los cuales estoy suscrito al mundo Process Flow. Y esto ya me abre la posibilidad de integrarlo con cualquier lógica, ¿no? que esté planteando dentro de mi modelo. Y obviamente hacer cualquier tipo de cálculo o lo que sea. Entonces, lo que estoy haciendo en este pequeño bucle simplemente es que cada X tiempo, cada menos de un milisegundo, estoy leyendo la variable de texto a la que me suscribí, estoy leyendo la variable numérica a la que me suscribí, estoy leyendo la variable de booleana, que es la señal del motor, y aquí simplemente estoy escribiendo las etiquetas en un objeto para poderlas visualizar en este dashboard. Entonces, si ejecutamos este modelo, aquí nuevamente, como va a establecer de nuevo la conexión con el servidor, me dice que si nos fiamos del certificado, le digo que sí. Aquí ya nos dice que la sesión al servidor OPC está conectada. Y si vemos este dashboard, aquí se está escribiendo los valores que van tomando estas variables. Entonces, bueno, aquí el valor doble
me lo está actualizando bien. Bueno, si selecciono aquí el token, por algún motivo, esto yo creo que lo he hecho mal mientras preparaba el ejemplo, no me está escribiendo el texto, pero si yo selecciono este token, estas son estas mismas etiquetas que me está copiando aquí y podemos ver cómo tengo una etiqueta numérica que va cambiando, tengo una etiqueta de texto, todos estos son datos que vienen del servidor OPC. Bueno, aquí me pone algunos textos en chino o en japonés, algo en ruso, bueno, van poniendo diferentes valores dentro de los valores, de los tags, pero probablemente el más evidente y el que podemos ver la acción de control que está teniendo sobre el modelo es el booleano, que es el del motor, ¿no? Como veis, cada vez que se pone en 1, es una señal que le está llegando el servidor OPC que le dice a este conveyor que se active. Y cada vez que se pone en 0, es esa misma señal del servidor OPC que le está diciendo que se pare, ¿no? Entonces, bueno, con la misma temática de todos estos ejemplos que hemos mostrado, es una versión muy simplificada. Obviamente en un sistema completo, en un proyecto, serán muchas más variables, pero el concepto es este. Es decir, una vez que está establecida la conexión, tenemos que localizar cuáles son los tags, cuáles son las variables que queremos traer o escribir en nuestro PLC o en el servidor OPC en este caso, y después ya sea crear disparadores bueno, estas acciones que os mostré, donde podemos crear directamente en la suscripción triggers que en función de los valores que van cogiendo estas variables, o si no, traerlas por llamarlo de alguna forma, al mundo Process Flow, en el cual ya tenemos acceso desde aquí para tratarlas dentro de nuestras lógicas y el control de nuestro modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, la realidad es que todo esto es simplemente para hacer esta visualización, pero la realidad es que esto no es necesario. Ahora mismo, este modelo, si solo tuviéramos esa señal de activación y desactivación del motor, estaría actuando como una sombra digital, ¿no? Realmente reproduciendo lo que estaría ocurriendo en una planta real, por ejemplo, con una fotocélula que está activando o desactivando un conveyor, y aquí estaríamos reproduciendo lo que está ocurriendo en ella. Y bueno, realmente como os había comentado, este webinar es un poco diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. No hemos hecho modelos en sí, simplemente os he mostrado algunos ejemplos. Creo que pueden ser útiles. También por eso, bueno, es un poco más corto de lo que solemos hacer normalmente, pero bueno, espero que lo encontréis útil, interesante. Como siempre, nos podéis contactar para cualquier duda que tengáis sobre conectividad o sobre cualquier tema relacionado con Flexim. Y nada, espero que os haya gustado y veros en el siguiente webinar. Vamos a retomar, bueno, el año pasado estuvimos haciendo webinars con bastante frecuencia, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Ahora esperamos retomarlo con la misma frecuencia de antes, porque, bueno, en general el feedback que tenemos de los participantes es bastante bueno, así que si tenéis, siempre lo decimos en las invitaciones, si tenéis sugerencias o temas que os gustaría tratar o formas en las que creéis que esto podría ser más útil, por favor hacerlo a través del correo, de la web, por donde os sea más cómodo. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos verlos en la próxima. Hasta luego.